CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? La situación de Venezuela divide no solamente a los venezolanos, está dividiendo a los latinoamericanos. En nuestro país, hoy, el Senado acordó pedir al gobierno que interceda por los presos políticos en Venezuela. 30 votos a favor, solo 1 en contra y 4 abstenciones. Esto ocurrió en el día de hoy. Se pide al gobierno que intervenga y que oficialice ante el gobierno venezolano que los presos políticos sean puestos, por ejemplo, en libertad. Se piden además otras cosas. Hay naturalmente que disidencias, como la del senador Alejandro Navarro. Se dice que el gobierno chileno ha sido tibio, el gobierno de Michelle Bachelet, un gobierno que no ha tomado decisión, mientras que el expresidente Ricardo Lagos pidió, por ejemplo, el ingreso de la Cruz Roja a Venezuela y habló del restablecimiento de la democracia. O sea, para Ricardo Lagos no hay democracia en Venezuela y hay que restablecerla. Nos acompaña esta noche Mitzi Capriles, es esposa de Antonio Ledezma, alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas. Antonio Ledezma es abogado, fue diputado, senador, fue allanado a su municipio, detenido y en estos momentos es acusado de conspiración. En una gira por América Latina, hoy día está en Santiago, ella lo que intenta es sensibilizar a la clase política chilena, pero también a los chilenos acerca de la situación venezolana. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Tomás? Gracias por tenernos aquí. Lo primero, se dice que hay, he leído cifras, 80, 100 presos políticos en Venezuela y que están mucho tiempo detenidos sin que se le presenten cargos, sin que haya alguna imputación de algún delito determinado. En efecto, sensiblemente en nuestro país, hoy, por usted pensar diferente, va preso. A usted le anuncian, como se lo anunciaron Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas, vale la pena destacar, primera autoridad civil de la capital, segunda autoridad civil después el presidente de la República. Lo siguieron por 3 semanas y media, mañana, tarde, noche, madrugada, como advirtiéndole y diciéndole, ya sabes, ya lo habían dicho en reiteradas oportunidades, no solamente el presidente de la República, sino gente que afecta al gobierno, que hacen uso las 24 horas del día de los canales del Estado, que Antonio Ledezma iría preso. Pues llevaron a cabo ese apresamiento, se lo llevaron abruptamente de su oficina, más de 100 y tantos, entre de ellos muchos encapuchados. No sabíamos, hablamos originalmente de un secuestro, porque no sabíamos dónde, por muchas horas no supimos dónde estaba. El tema es que cuando usted habla, Tomás, de sensibilizar, esa es exactamente la palabra. Queremos sensibilizar en relación a lo que está sucediendo en nuestro país, porque sin dejar de tomar en cuenta que, por supuesto, cada país tiene su afán y su propio problema, no podemos tampoco dejar de decirles a ustedes, hermanos chilenos, en este momento, de quien hemos recibido una solidaridad enorme y gigantesca en los carros, en los taxis en los que hemos estado, en sitios, en la calle, se nos acercan y nos hablan de solidaridad y de reciprocidad en un momento dado en que Venezuela supo ser compañera afectuosa del pueblo chileno cuando en su momento pasó por situación tan difícil, ¿no? Y vale la pena destacar el inmenso apoyo que hemos tenido de los representantes de ustedes en el Congreso. ¿Qué piensa del gobierno de Michelle Bachelet? ¿Ha hecho lo suficiente? Se lo digo porque, ¿qué ha dicho un diputado de gobierno oficialista? Aquí no puede haber un doble estándar en materia de derechos humanos. Leopoldo López y otros, se refiere a su marido Antonio Ledezma, son víctimas de un régimen arbitrario, tal como ocurrió en nuestro país. Y dicen que aquí no se hace nada. Lo mismo ha dicho Ricardo Lagos, ha dicho que no hay condiciones para los derechos humanos en Venezuela.
Patricio Zapata, un destacado constitucionalista de gobierno, ha dicho: hoy quiero manifestar mi desacuerdo con la forma en que nuestra Cancillería ha sido sorda, ciega y muda con las gravísimas violaciones a los derechos humanos ejecutados por el gobierno de Maduro en Venezuela. ¿Usted participa, está de acuerdo con estas declaraciones? Fíjese, nosotros fuimos recibidas por el canciller e inferimos que ser recibidas por el canciller no fue algo unilateral, una decisión que él toma solo. En efecto, no hemos tenido el gusto de poder hablar con la presidenta, pero no lo atribuimos a falta de deseo de la presidenta de oír nuestras voces y de oír el clamor de esta parte de Venezuela que necesita enormemente, en este caso, del apoyo de una mujer que sabemos sensible a ¿Tuvieron una reunión con ella? Fíjese, la verdad verdadera es que hubo un traspapeleo, como decimos, no sé cómo le dicen ustedes aquí. Debimos de haber formalizado una comunicación que la hicimos, pero no, posiblemente no llegó a tiempo. El tema es que fuimos recibidos por el canciller y que no es la primera vez que pensamos acudir a este hermano pueblo de Chile y que tenemos la esperanza de ser oídas por la presidenta. Pero usted estima que el gobierno, una cosa es que lo reciban y otra cosa es la actitud del gobierno en forma oficial, la actitud del gobierno chileno respecto al gobierno de Nicolás Maduro, ¿ha sido una actitud que a ustedes les convence, les gusta, les agrada, es la que ustedes desearían? Pensamos que se puede hacer más, Tomás. ¿Qué más? Y sobre todo se puede decir más. Sabemos que la presidenta en un momento dado, cuando mi esposo Antonio Ledesma en ese momento no estaba preso, abogó por la libertad de Leopoldo López y de otros presos políticos. No queremos convertirnos en enjuiciadores ni remotamente de la actitud que a bien tenga tomar el gobierno que estamos en este momento visitando, básicamente al pueblo chileno, a los hermanos chilenos. Sí pensamos siempre que se puede hacer más, este es el momento de solidarizarse con la angustia existencial que estamos viviendo en nuestro país, pero no perdemos la esperanza de que esa manifestación, esa expresión sea más amplia. Leo declaraciones de dos senadores chilenos. Uno, Alejandro Navarro, que es miembro del oficialismo. Puedo comprender lo de Piñera, la reunión con ustedes, pero es inaceptable que los presidentes o expresidentes Lagos y Frey se reúnan y se sumen, a la estrategia golpista de la oposición en Venezuela. Sí. Leo otra declaración ahora de un diputado también del oficialismo, Guillermo Tellier, del Partido Comunista. No compartimos la actitud que han adoptado expresidentes, Frey, Lagos y Piñera, y otros personeros, quienes simplemente han tomado posición a favor de la desestabilización y de la injerencia exterior como método, a contrapelo de lo planteado por el gobierno a través de UNASUR. Sí, fíjese. Sí se está gestando un golpe, Tomás, y no es una expresión simple y sencilla, sino muy dura. Bueno, cuando acusan ustedes de ser golpistas. Perdón. Estos dos parlamentarios. Cuando desde el gobierno de Venezuela se nos acusa de golpistas, no se toma en cuenta que el mayor golpe lo recibe a diario las 24 horas al día, Tomás. El venezolano, el golpe que recibe al estómago, cuando usted tiene que hacer enormes colas. Esto no es cuento nuestro y muchísimo menos pudiera ser como insensatamente o absurdamente nos acusan que nosotros somos los hacedores de esas colas, por Dios. Cuando usted en el norte, en el sur, en el oeste, en los 4 puntos cardinales de nuestro país, donde quiera que usted vaya en este instante, usted ve enormes colas para poder abastecernos de lo elemental. No estamos hablando de cosas que van más allá, de lo elemental, de poder comprar un pollo, arroz, huevos, leche, pañales para nuestros hijos. Ese es el verdadero golpe que se está gestando en nuestro país.
¿No es a ese el golpe al que se refiere el senador Navarro? Bueno, mire, causa hilaridad que nos estén acusando de golpistas. El gobierno está constantemente inventando golpe tras golpe tras golpe, cuando, le repito, el golpe grande es al estómago del venezolano. No han podido demostrar hasta ahorita, Tomás, absolutamente nada que se le parezca a un golpe. ¿Cuál es el golpe? Una cosa, un aparato militar, un tucán o unos señores que encontraron con unas armas, no sabemos nunca realmente dónde están esas personas que tenían un supuesto avión. Mire, no van a poder demostrar nada porque no lo hay. Sabemos de la crisis económica, una inflación desatada, de que no hay inversión, sabemos de la escasez de los alimentos, sabemos que se vive una crisis en la seguridad y sin embargo Hugo Chávez ganó muchísimas elecciones. Maduro también ha ganado elecciones, siendo posiblemente menos carismático y capaz que Chávez. La pregunta es, ¿por qué ganan las elecciones? Hagamos un alto, le dejo la pregunta planteada, volvemos en un instante. Nos acompaña Mitzi Capriles, es la esposa de Antonio Ledesma, el alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, está preso por el gobierno de Nicolás Maduro en una prisión militar, además. Maduro ha llamado a radicalizar la revolución, dice, voy a radicalizar la revolución, está gobernando por decreto. Hay una ley que le permite gobernar por simple decreto durante 6 meses y el gobierno de Estados Unidos también ha decretado que constituye un peligro para su seguridad. Varias preguntas, y quedó una pregunta en realidad pendiente con respecto a lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué ocurre lo que está ocurriendo en el fondo? Mire, tenemos casi 16 años y medio viviendo una violencia increciendo. Sí, perdón, ¿por qué ocurre lo que está ocurriendo? Mi pregunta es ¿por qué ganan siempre las elecciones Chávez, Maduro? Y eso es lo que está ocurriendo, ganan las elecciones. Sí, en efecto ha habido un pueblo que en un momento dado creyó en un modelo que fue el que presentó Chávez, han ganado elecciones, se ha respetado eso, pero hoy por hoy, yo le digo que la Venezuela actual, el gobierno tiene, en este caso en la figura de Nicolás Maduro, un 80 y tanto % de rechazo. El pueblo en un momento dado vota por y se da cuenta que por allí no era y va retomando el camino. Nuestros pueblos son sabios y no siguen engañando, están... ¿Cómo ganaron elecciones por 16 años? Bueno, mire, un pueblo que pensó que iban a tener, quién sabe, una mejor calidad de vida. Lo cierto es que la renta petrolera, Tomás, no la hemos visto reflejada en la solución de las necesidades más sentidas de nuestro pueblo. Usted va en este momento a nuestro país y tiene algún accidente, tiene alguna necesidad de ser operado, quiere comer más o menos decentemente y usted pasa trabajo. Eso significa que ese modelo económico en el cual una parte de ese pueblo creyó no ha respondido y por eso pedimos y queremos que las cosas cambien en nuestro país. Ahorita vamos cara a las elecciones parlamentarias. Esperemos que el gobierno fije, tiene que ser así, tendrá que fijar fecha cuanto antes. ¿Y qué seguridad tiene usted? Porque yo he visto actos políticos donde participan oficiales del ejército, con la cúpula política del país, con generales que están en estos actos políticos con brazo en alto, con proclamas, en fin, un ejército político. Sí. ¿Qué seguridad le da a ustedes el ejército de Venezuela? ¿Qué seguridad les da a ustedes el ejército paralelo que hay? Hay unas milicias que son numerosas y que son paralelas al ejército. ¿Qué seguridades pueden tener ustedes de que haya que haya elecciones que estén garantizadas por estos poderes? Sí, en efecto hay una parte del estamento militar, una buena parte de empleados públicos. Antes las Fuerzas Armadas Nacionales no eran beligerantes, estaban dedicadas a lo que pensamos que un ejército en un país debe de obedecer, que es
trabajar, velar, cuidar al pueblo. Y nosotros somos pueblo también. En este momento vemos una parte de esos militares que pertenecen son empleados públicos, pero una buena mayoría no lo son. O sea que generales, oficiales son militares y al mismo tiempo están en el aparato del Estado. Absolutamente, son empleados públicos, sí. Y bueno, eso es lamentable, pero justamente es una de las tantas cosas que queremos que se le devuelva al pueblo, a nuestro país, que veamos a los militares con fe, con el mismo amor con que en un momento dado los vimos y los respetamos. Y le insisto, no todos los militares pertenecen al estamento gubernamental, y una enorme parte de esos militares yo le garantizo que no están contentos con lo que está pasando. ¿Puede haber un autogolpe en Venezuela? O sea, que el golpe venga del mismo régimen con Diosdado Cabello, por ejemplo. No soy yo quien puede señalar eso. Es un temor que, por supuesto, como venezolanos en un momento dado tenemos, de imaginarnos que el gobierno que no tiende puentes hacia no solamente la palabra transición, que es la que tiene preso a muchos de nuestros líderes políticos, Antonio Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado, amenazada perennemente, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, y pare usted de contar las amenazas que sobre ellos privan. Tenemos también la figura terrible y pavorosa de milicias. Yo en lo particular me disculpan la ignorancia, porque uno tenía en la mente que milicia es algo que suena, que es peyorativo. Ellos lo llaman las milicias del pueblo, y una buena mayoría, por no decir todos, porque siempre es bueno no generalizar, están armados, y armados por el mismo gobierno. ¿Cuántos canales de televisión hay en Caracas? De televisión de libre recepción, abiertos. Pues mire, sensiblemente cada vez menos le han cerrado la posibilidad a canales hermanos, amigos de buena parte de Latinoamérica. Por ejemplo, le cito uno de varios que pudiéramos citar, NTN de Colombia, país hermano. Pues ya no podemos. ¿Son canales por cable? Son canales por cable. ¿Y canales de libre recepción? Canales de libre recepción. ¿Cuántos hay? Fue sacada Caracas Radio, porque le quitaron, según ellos, la teoría, el motivo fue por vencimiento de la licencia, y tenemos, yo le diría, 2, 3 canales que más o menos, porque la censura mediática y el cerco mediático que nosotros como venezolanos estamos teniendo es terrible. Incluso la fiscal dijo en semanas pasadas, hace, si mal no recuerdo, 2 semanas, que había que observar los medios, las redes sociales. Cuando Cuba está entrando a la maravillosa figura de optar por redes sociales, que con acceso a las redes, en Venezuela se nos plantea la posibilidad de que las redes sociales se coarten. ¿Cuántos diarios de oposición hay? Si es que están o que no están vinculados al gobierno. Muy poquitos, y sobre todo, por ejemplo, tenemos el drama de diarios que cada vez tienen menos páginas. ¿Por qué? Porque no hay papel, no se permite la importación del papel periódico. Entonces, diarios que originalmente tenían muchas páginas, hoy en día no es así, porque se ha reducido mucho más de un 75% el número de páginas. Por ende, el lector en nuestro país no está informado como debiera. ¿Qué pasa con la seguridad? Porque, a ver, a cada rato vemos que hay problemas enormes de seguridad en Venezuela. En la calle, asesinatos. Los asesinatos en Caracas son enormes. Cada 19, 20 minutos, desafortunadamente, Tomás, asesinan a un venezolano. Es una cifra terrible, es una cifra de terror que nos causa verdaderamente angustia existencial, porque nosotros en Venezuela sabemos cuándo salimos, pero no cuándo regresamos,
nuestros hijos. Sentimos por ellos profundo pánico y realmente esto es una de las tantas cosas que queremos cambiar en nuestro país. ¿Por qué hay tanta inseguridad? Bueno, ¿a quién le conviene esa inseguridad? El caos, la impunidad es lo que tenemos ahorita. Y cuando usted tiene caos social, eso le da a lo mejor a algunos regímenes, les da el chance de no tener, de no responderle al pueblo como debe ser. ¿En qué condición está su marido? Mi esposo está preso. Mi esposo no debiera estar preso. Mi esposo está, Antonio Ledesma, está en una cárcel donde decimos que no se les está dando por caridad lo que les corresponde por justicia. ¿Usted lo va a ver? Está comiendo, lo podemos ver, tiene acceso en un momento dado a los medios de comunicación, pero está preso. El alcalde metropolitano de la ciudad de Caracas fue abruptamente puesto bajo reja. ¿Cuándo se inicia el juicio en contra de él? Ahora en abril, en mayo, será su primera audiencia, que esperemos no demoren, como han hecho con una buena mayoría de presos que no tendrían que estar tras las rejas. ¿Qué pena arriesga? ¿Perdón? ¿Qué pena, qué condena arriesga? Bueno, lo acusan de instigación y delinquir. Instigación a delinquir, o sea, las acusaciones son más que absurdas, no tienen un solo elemento de juicio. Pero si fuera condenado, ¿qué pena arriesga? ¿Qué condena arriesga? Cualquier cantidad de años. Instigación a delinquir conlleva pena de muchos años. Se había hablado originalmente hasta de 26, 28 años, pero ellos van acumulando fantasías dentro de estos juicios y vaya Dios a saber. Mire, la verdad verdadera es que no tenemos poderes autónomos. ¿Usted cree en los jueces que lo van a juzgar? Nos sometemos a la figura porque algo hay que apelar, pero iremos viendo de qué tamaño es la justicia en nuestro país. Hombres como Antonio Ledesma no tendrían que estar presos. ¿Pero usted cree en esos jueces? Mire, hay que usar los canales, pero creer en la justicia venezolana cada día se nos hace más difícil. ¿Existe alguna posibilidad de negociación con Nicolás Maduro? Por nuestra parte tenemos la total seguridad que no se trataría de negociación, sino de tender puentes para que una parte de Venezuela, que cada vez es menor, pero que existe esa parte de Venezuela, con la otra se tienen que entender, y no podemos obviar que el pensar diferente no puede ser óbice para que nos tratemos de la manera como nos hemos venido tratando en nuestro país. ¿Usted ha hablado alguna vez con Nicolás Maduro? No, no lo conozco. Pero si me tocara verlo de frente, le diría que hay que tender puentes, que él no es el presidente de una parte cada vez menor de los venezolanos, que él es presidente también de todos nosotros, que nos oiga y nos escuche. ¿Y le ha pedido alguna reunión? No, no lo hemos hecho. ¿Por qué? Bueno, porque ante la angustia existencial de tener a mi esposo preso, la persecución feroz que se ha hecho contra él, que cuando lo eligen le ponen al contendor como autoridad y cuando lo reeligen hacen más o menos lo mismo, hemos vivido bajo tal zozobra, pero por supuesto, créame que se lo digo con la mano en el corazón, estamos conscientes que a Venezuela hay que reunificarla, y ello pasa por hablarnos frente a frente. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Tomás. Michi Capriles, la esposa de Antonio Ledesma, nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias.